ahorita estamos 86 personas. Sí, 86. Entonces no creo que sea necesario abrir el otro enlace, ¿no? En todo caso, vamos a dar unos 2 minutitos más para que acaben de unirse. 2 minutitos y empezamos. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Ya, ¿se ve la pantalla bien, chicos? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, a ver, anterior, hace ayer les había dado estos pequeños estos ejercicios simples. Los vamos a revisar, chicos, después porque les voy a dar otras 2 tareas en este capítulo. Acabando el capítulo, revisamos, chicos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver, repasar sobre la electronegatividad. Ustedes saben que ya les he compartido las diapositivas, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces no voy a hacer ya muchas preguntas en este sentido y vamos a avanzar. La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer hacia sí el par de electrones compartido. A ver, en todo enlace covalente, chicos, siempre hay la compartición de 2 electrones. Un átomo aporta un electrón y el otro átomo aporta otro electrón. Así se forma un orbital molecular, recuerden. Entonces, cuando uno de los átomos, por ejemplo, si tengo el átomo A más el átomo B, si el átomo A es más electronegativo que B, aparecerá o se manifestará la electronegatividad del átomo más electronegativo, en este caso el A. Entonces, se origina así un dipolo. Esto también es bien importante en bioquímica. Aparecen los dipolos y las atracciones intermoleculares que vamos a repasar ahorita. Entonces, la polaridad y los enlaces polares aparecen gracias a la propiedad de la electronegatividad, que la electronegatividad es la tendencia que tiene uno de los átomos de un enlace covalente de atraer hacia sí el par de electrones del enlace covalente. Entonces, en este caso A atrae, la nube electrónica está más hacia A y en consecuencia A se cargará parcialmente negativa, de una manera parcialmente negativa, y B se cargará parcialmente positivo, originando así un dipolo. Esto nos está indicando que A es más electronegativo que B, ¿verdad? Esto se va a replicar también, vamos a ver, en las biomoléculas. La molécula del agua, por ejemplo, presenta enlaces covalentes polares, que serían estos, enlaces covalentes polares. Son covalentes porque el oxígeno está dando aquí un electrón, el hidrógeno otro electrón y forma fíjense mi cursor, forma un orbital molecular. Pero la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno pues es grande. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. En consecuencia, fíjense en mi cursor, la densidad electrónica estará más hacia el lado del oxígeno. En consecuencia, este átomo, el oxígeno, estará cargado parcialmente negativo, esto parcialmente positivo. Esto es fundamental y explica el hecho de que el agua sea el solvente universal. Disuelve a muchísimas moléculas inorgánicas, pero también a muchas moléculas biológicas. Estructura y propiedades químicas de la materia viva. ¿Cuáles son los elementos químicos que están presentes en los seres vivos? Pues ya habíamos visto esto, perdón, un cachito, creo que ya pasó algo. No, está bien.
Habíamos visto entonces que los elementos que están presentes, es una diapositiva de repaso, los elementos químicos que están presentes están sobre todo en el segundo periodo y abundan sobre todo, el carbono es el elemento mayor, por eso la química orgánica se llamaba antes la química del carbono, el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y tenemos, claro, obviamente, metales como sodio, magnesio, potasio, calcio y estos elementos de transición, metales de hierro, cobre y zinc. Cuando hablamos de la electronegatividad aumenta, la electronegatividad, ustedes saben bien que aumenta a medida que se avanza a la derecha de la tabla periódica. Estamos hablando de la electronegatividad. En consecuencia, el flúor es más electronegativo que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el nitrógeno más que el carbono. Y todos estos son más electronegativos que el hidrógeno, porque siempre el hidrógeno está acompañando a estos elementos. Así surgen gracias a la electronegatividad, en gran parte de la electronegatividad, surgen las interacciones no covalentes, llamadas también atracciones intermoleculares, pero recuerden, son no covalentes. Las moléculas biológicas forman, digamos, largas estructuras de unión de carbono e hidrógeno, igual que en química orgánica, que pueden ser ramificadas o lineales, pero también se caracterizan por tener grupos funcionales. Los grupos funcionales son los que les dan la esencia funcional a las biomoléculas. Si ustedes recuerdan química orgánica, los grupos funcionales pueden ser el grupo oxidrilo, que da lugar a la familia de los alcoholes, el grupo carbonilo aldehídico, que da lugar a los aldehídos, el grupo carbonilo cetónico, que da a las cetonas, el grupo carboxilo, que da lugar a la familia de los ácidos. Pues en las biomoléculas también poseen grupos funcionales. Por ejemplo, esta es la estructura de un monosacárido y posee grupos funcionales. ¿Cuántos grupos funcionales? Este y este. En este caso sería el grupo oxidrilo. Gracias a este grupo oxidrilo, pues van a tener propiedades especiales. Esta es una molécula relativamente simple, que es un monosacárido, pero también esta es otra molécula, la molécula del flavín adenín dinucleótido, que vamos a ver en el antepenúltimo capítulo, que tiene, fíjense, muchos grupos funcionales. Un grupo amida, los grupos oxidrilo, los fosfatos, los grupos amino, grupos oxidrilo, que dan lugar a diferentes interacciones entre las moléculas. Las atracciones intermoleculares, ustedes saben que pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Han repasado. Son siempre no covalentes, no se olviden. Es decir, no se forma por unión de por traslape de dos electrones que formen un orbital molecular. No, son simples atracciones. Esas atracciones son relativamente débiles. Por eso, como no son covalentes, son débiles, porque un enlace covalente es muy fuerte. Entonces, las atracciones intermoleculares, que son atracciones no covalentes, son relativamente débiles y pueden ser de dos tipos, recuerdan, atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática y atracciones intermoleculares de naturaleza hidrofóbica. Veamos las atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática. Dentro de estas atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática están los puentes de hidrógeno y los enlaces o atracciones o puentes salinos. Veamos el puente de hidrógeno, que ustedes saben muy bien. Son interacciones relativamente fuertes, es más, son las atracciones intermoleculares más fuertes. Si ustedes recuerdan química orgánica, y vemos cuáles son las atracciones intermoleculares, puentes de hidrógeno, atracciones dipolo-dipolo y las atracciones de Van der Waals. Entre estas, las atracciones más fuertes son las de puente de hidrógeno. ¿Se presentan en qué tipo de moléculas? En moléculas polares. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula, nuevamente un monosacárido. Al tener un grupo oxidrilo, que es un enlace polar, sí puede
formar puente de hidrógeno con otra molécula o en este caso, por ejemplo, con el agua. Si recuerdan que es un puente de hidrógeno, es un enlace no covalente en el cual un átomo de hidrógeno, fíjense en mi cursor, un átomo de hidrógeno está unido a un átomo electronegativo pequeño, fíjense en mi cursor, y que a su vez este átomo de hidrógeno es atraído por otro átomo electronegativo. Entonces, en este caso, el puente, por eso se llama puente de hidrógeno. El puente entre estos dos oxígenos es el puente de hidrógeno. Y es una atracción relativamente fuerte que justifica muchas propiedades, por ejemplo, la solubilidad de este monosacárido. Podrá formar puente de hidrógeno acá, podrá formar puente de hidrógeno con este y con este. Con este, ¿podrá formar puente de hidrógeno con el agua, chicos? ¿Este hidrógeno puede formar puente de hidrógeno con el agua? Chicos. No, doctora. No, No, ¿verdad? doctora. No, No, doctora. porque no está unido a un átomo electronegativo pequeño, está unido solo al carbono. La diferencia no es tan grande. En cambio, oxígeno e hidrógeno sí. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Bueno, entonces se forma un puente de hidrógeno de esa manera. Pero no solo con el agua. Por ejemplo, puede aparecer, y eso es bien importante que ustedes reconozcan, chicos, este es un puente de hidrógeno. Si yo pongo R, si ustedes reconocen, este es un aldehído, pero yo lo he puesto R, porque no va a ser el etanal ni el propanal, sino que va a ser, por ejemplo, un monosacárido, una aldosa que vamos a ver después. Este es un monosacárido que puede estar formando un puente de hidrógeno con, en este caso no es una amina, sino puede ser un aminoácido. Entonces, el puente de hidrógeno está acá, une a estos dos átomos electronegativos pequeños. Entonces, puede aparecer puentes de hidrógeno entre un aldehído y un aminoácido, o entre aminoácidos, o entre aldehídos, o entre monosacáridos, o entre aminoácidos. Entonces, es importante, chicos, que ustedes reconozcan qué es esto, un puente de hidrógeno. Por eso les dije que repasen, ¿no? Creo que está claro. Si algo no está claro, si quieren que repitan, usan el micrófono o el chat o levantan la mano, chicos. El otro tipo de atracción intermolecular de naturaleza electrostática son los puentes salinos. Esto que estamos repasando sí es muy importante, chicos, porque yo podría haber pasado directo al tema 2 y decirles, ustedes ya saben todo esto, repasen, chicos, repasen. No, he dicho mejor, repasamos, tomamos un capítulo de puro repaso para tener bases bien sólidas, ¿no? Puente salino, pero aún así tenían que estudiar. Puente salino es la atracción entre iones positivos atraídos por iones negativos. Por ejemplo, otra vez, esto parece un ácido, pero no estamos hablando aquí en bioquímica del ácido acético ni el ácido propanoico, no. Ahora sí vamos a hablar, si es así, puede ser un aminoácido. El grupo carboxilo de un aminoácido o el resto de una proteína, porque las proteínas están formadas por aminoácidos, ya. No quiero que un poco se despeguen de orgánica, pero que apliquen lo que han aprendido en orgánica. Si este aminoácido, por ejemplo, pierde un protón, va a formar su base conjugada, que sería, la base conjugada de ese aminoácido. Si este fuera el ácido glutámico, el glutamato, ya no mezclaré todavía, su base conjugada. Y el oxígeno va a quedar cargado negativamente. Otra parte de una proteína o de un aminoácido que tiene su grupo amino, un aminoácido tiene un grupo amino, puede haber captado un protón a nivel del par de electrones de este nitrógeno. Y entonces se forma una estructura con carga positiva y aquí una con carga negativa. ¿Qué tipo de atracción va a aparecer entre estos dos? Pues un puente salino. Atracción entre ion positivo e ion negativo, que se ve mucho en las estructuras de las proteínas. Entonces, un puente salino. Sepan reconocer que esto da lugar a una atracción intermolecular de tipo puente salino. Esas serían las atracciones de tipo electrostático. Las atracciones intermoleculares de naturaleza hidrofóbica. Ahí están las fuerzas de Van der Waals, que ustedes las conocen muy bien. ¿Recuerdan? Las fuerzas de Van der Waals son interacciones muy débiles que mantienen unidos temporalmente a moléculas no polares.
Entonces, estos son en moléculas polares. Las atracciones de puente de hidrógeno y puente salino se dan en moléculas polares. En cambio, las atracciones de Van der Waals se dan entre moléculas, atracciones intermoleculares entre moléculas no polares, es decir, en las que no haya mucha diferencia de electronegatividad. ¿En qué casos aparece? Pues estas fuerzas de Van der Waals que son débiles tienen un papel importantísimo en bioquímica, en biología. Por ejemplo, les muestro esto. Aquí estoy poniendo 2 ácidos grasos. No estoy queriendo decir ácidos carboxílicos, ¿no? Obviamente todo ácido graso, vamos a ver, es un ácido carboxílico, pero de cadena larga. Entonces, en esta estructura, fíjense mi cursor, en esta estructura reconocemos este grupo funcional que podría formar puente de hidrógeno con otra molécula de ácido graso, formando, por ejemplo, en este sentido, un puente de hidrógeno. Este hidrógeno, unido a este oxígeno, puede ser atraído por los pares de electrones también sin compartir de este carbono. Un puente de hidrógeno. Pero ¿cómo se asocian estas largas cadenas? Pues estas largas cadenas se asocian, por eso he puesto esos puntitos, mediante atracciones de Van der Waals. Entonces, vemos aquí en esta misma molécula una zona de atracción de tipo de naturaleza hidrofóbica, Van der Waals, y una zona de atracción de tipo puentes de hidrógeno. Entonces, estas son atracciones de Van der Waals. Eso da lugar, por ejemplo, a que ciertas moléculas tengan esta estructura, lo que acabamos de ver. Esto mismo de aquí yo lo he puesto en líneas de, ahorita está con líneas, ¿verdad? Ahora lo pongo en líneas de enlace, nada más así. Y entonces nos adelantamos un poquito ya. Esto se denomina cabeza polar. Y a esta larga cadena de hidrocarbonada le llamamos una cola polar. Entonces, fíjense, hay moléculas como los ácidos grasos que tienen una cabeza polar y una cola polar. No estoy diciendo que son dipolos, cuidado, esto no es dipolo. Esto tiene en la misma estructura una cabeza polar y una cola apolar. Entonces, se llama, vamos a ver más adelante, la anfipaticidad. Pero fíjense que en la misma estructura, que importante reconocer que esto puede formar, esto es polar, pero esto es apolar. Entonces, estas colas, ¿cómo se van a asociar? Por Van der Waals. Y estas se van a asociar por puentes de hidrógeno. Estas atracciones hidrofóbicas que están presentes en las moléculas apolares no pueden interaccionar con el agua. Por eso es hidrofóbico. Hidroagua, fobia, repele el agua, ¿no? Entonces, como esta zona no puede interactuar con el agua, y vamos a ver más adelante que el agua es el componente más importante o más abundante, diré, no importante, es importante, sí, pero es más abundante en la composición celular, pues estas colas no pueden interaccionar con el agua. Y eso es fundamental en bioquímica, ya que aparecen formando barreras hidrofóbicas, como es el caso de las membranas celulares. Por ejemplo, si hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, esta estructura, que es un ácido graso, tiene una cabeza polar y una cola polar. Entonces, ¿cómo se van a asociar? Recuerdan química orgánica. Semejante disuelve a semejante. Entonces, las colas apolares de estos, estito, es representado así. Las colas apolares se asocian con las colas apolares formando una bicapa. ¿Y esto qué parece? Parece una membrana celular. Es la base de la organización de las membranas celulares, es decir, las atracciones de Van der Waals de esta zona, que a su vez aquí se atraen por puentes de hidrógeno. Es la base, les decía entonces, de la membrana plasmática. Si nos fijamos, hacemos un adelantito, esta es una parte de una membrana plasmática, no importa esto, después vamos a ver. Vemos aquí qué cosa. Este redondito serían las cabezas polares y estas serían sus colas apolares, pero se asocian en una bicapa. Tenemos regiones hidrofílicas, que serían las cabezas polares, y las regiones hidrofóbicas, el interior de la membrana celular. Vamos a repasar esto cuando veamos lípidos, la teoría del mosaico fluido. Pero fíjense qué importante reconocer esto de las atracciones intermoleculares. Las regiones hidrofóbicas forman colas apolares y las cabezas polares
son regiones hidrofílicas. Quiere decir que esta zona sí interactúa con el agua, lo mismo que esta. Esta sería la zona del citoplasma, esta sería la zona del exterior de la célula. Y estas zonas son totalmente hidrofóbicas y cumplen una función vital para la membrana y para la célula. Entonces, ya hemos visto con esto, hasta aquí seguimos repasando, hemos visto el átomo, hemos visto cómo se van combinando, hemos visto que las células, las moléculas, los átomos no están solos, sino que siempre se están combinando, formando moléculas. A su vez, la combinación de estos átomos, si es que uno de los átomos es más electronegativo, va a dar lugar a la formación de dipolos. Y entonces, eso nos ayuda a entender las atracciones intermoleculares, que pueden ser puentes de hidrógeno, puente salino, o las atracciones débiles de Van der Waals, que tienen importancia por su hidrofobicidad. Ahora, la composición química de las células. Entremos ya a las células. Los organismos vivos tienen en sus biomoléculas principalmente 6 elementos químicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Principalmente, digo, pero no son los únicos. Dentro de la composición química de las células hay sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas son los principales componentes de los seres vivos y incluyen a estos grandes grupos: las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que se conocen como biomoléculas. Este es el objeto de estudio de la bioquímica, la estructura y la función de las biomoléculas y la relación entre su estructura y su función. Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a estudiar todo esto con sus subdivisiones correspondientes. Entonces, en la composición química de las células, las más importantes son las sustancias orgánicas. ¿Referentes a quién? A las biomoléculas. Pero también hay sustancias inorgánicas muy importantes, principalmente el agua, que es la sustancia más importante para la vida. También está como sustancias inorgánicas los minerales. Son elementos que se encuentran generalmente, debido al pH sanguíneo, que vamos a hablar ahorita, se encuentran como iones. Así tenemos el ion calcio, el cloruro, cobalto, cobre cuproso, cúprico, ferroso, férrico, magnesio, fosfato, monobásico, dibásico, potasio, sodio, azufre en su forma de sulfato, de sulfuro y zinc, que son componentes también vitales para la célula. Si alguna vez han leído, recuerdan cuáles son los componentes importantes para un ser vivo. Que tienen que comer proteínas, carbohidratos, lípidos. Bueno, no come ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos son ya importantísimos para su supervivencia y división celular. Pero necesitamos proteínas, carbohidratos, lípidos. ¿Qué más necesitamos? Agua. ¿Y qué más necesitamos? Minerales. Necesitamos calcio, cloro, y todos estos forman parte de las estructuras proteicas, son importantes en el funcionamiento de las enzimas, etcétera, etcétera. Para tener una idea de cómo se distribuyen estos componentes, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, el agua, minerales, cómo se distribuyen más o menos en una célula, cuál es la disposición jerárquica, cuál es más importante, no más importante, cuáles son más abundantes, cuáles tienen mayor variedad. Para eso vamos a ver esta tablita, que es una composición química aproximada de una célula, pero de una bacteria, la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que se ha usado mucho para estudiar biología molecular. Es una bacteria relativamente simple que se divide cada 4 horas, o sea que es fácil estudiarla. Es saprófito de nuestro intestino, pero cuando sale del intestino y va a otros órganos es patógeno, ¿no? Bueno, vamos a ver a esta bacteria. Vamos a estudiar una bacteria. Ustedes dirán, pero ¿acaso es lo mismo una bacteria que una célula humana o la célula de un elefante? No son lo mismo, pero tienen mucho parecido. Más o menos mantienen el mismo orden, casi el mismo orden de jerarquía.
desde una bacteria tan simple hasta la célula nuestra, la célula de un elefante, de una ballena, se mantiene lo mismo, lo que indica, ¿no?, un solo creador. Bueno, entonces, Escherichia coli. Vamos a ver aquí en esta parte, componente, agua, proteínas, DNA, RNA, carbohidratos, lípidos, iones inorgánicos, aminoácidos, nucleótidos, otros. Aquí vamos a ver en este caso, dice porcentaje de peso húmedo. Al decir porcentaje de peso húmedo, estamos diciendo más o menos cantidad relativa. ¿Cuánto hay? Luego, peso molecular promedio. En otras palabras, el tamaño. Número aproximado de moléculas por célula. O sea, cantidad también por cada célula. Cantidad por cada célula. Y tipos de moléculas por célula. O sea, la variedad. Entonces, el agua. El agua tiene un 70% del peso húmedo total. Su peso molecular 18, número aproximado de moléculas, 4 por 10 a la 10 sería 40,000 millones aproximado de moléculas de agua. Y solo en un solo tipo de agua. No hay deuterio, nada, agua. Proteínas. Ocupa más o menos el 15% del peso húmedo total. Pesos moleculares, vamos a ver cuando estudiemos proteínas, varían en estos rangos. Y su número aproximado, fíjense, hay aproximadamente entre 2 a 3 por 10 a la 6, estaríamos hablando a la mitad más o menos, 2.5 millones de moléculas de proteínas en una célula. 2.5 millones de moléculas de proteínas en una célula. Y variedad, 2.000 a 3.000 tipos de proteínas en una sola célula. Vamos a hablar de eso enseguida. El DNA, hay una sola molécula de DNA. Su peso molecular está fluctuando esta cantidad gramos mol. Número aproximado por bacteria, más o menos hay entre 2 a 4 moléculas de DNA. Y tipos de moléculas, uno solo. El RNA, peso húmedo, o sea, cantidad relativa, diré 6. Y su peso según el tipo de RNA, vamos a ver que hay mensajeros, todo eso, y va ahí. Carbohidratos 3 y así. Lípidos 2 y así. Lo importante siempre es interpretar tablas. En nuestra profesión, chicos, interpretamos mucho tablas y gráficos, porque resume muchísima información. Y entonces, fíjense, y si vemos aquí como no conclusión, pero unas observaciones importantes, el componente más abundante es el agua. También el agua, que no es una biomolécula, ¿no? Pero la biomolécula más abundante, fíjense cuál es, las proteínas. Además son de altísima variedad, entre 2.000 a 3.000 tipos de proteínas. Fíjense, en este caso, pues no. El DNA tendría el tamaño más grande, ¿no? El DNA. Y así. Carbohidratos, hay más carbohidratos que lípidos y así. Este patrón más o menos se repite en todas las células, con ciertas variaciones entre las diferentes células también. Nunca es lo mismo una célula hepática que una célula de un adipocito, ¿no? Pero de un modo general se mantiene esto. Todas las células, el componente mayoritario es el agua. Entre las biomoléculas, la más abundante es la proteína y también mayor variabilidad y la molécula mayor cantidad, fíjense también, están las proteínas y los carbohidratos. Y la molécula más grande es el DNA. Entonces sobresale eso, y eso se cumple en todas las moléculas. Entonces la molécula más grande del DNA, la biomolécula más abundante y en mayor variedad son las proteínas. Entre la siguiente le sigue en cantidad los carbohidratos. Eso se cumple en todas las células. Perdón. Tarea, chicos, por favor, atiéndanme. Quiero que en base a esta estructura que dice peso húmedo total, húmedo, quiero que me indiquen lo siguiente. ¿De dónde sale esta afirmación? Alrededor del 50%, escriban por favor, alrededor del 50%
de materia seca, envase seca, alrededor del 50% de materia envase seca corresponde a las proteínas. Alrededor del 50% de materia envase seca corresponde a las proteínas. Ustedes dirán, ¿dónde está eso? Aquí no hay 50%, aquí dice 15%. ¿De dónde sale que es el 50%? Algo más. Ponga. Aproximadamente el 99% de peso de una célula corresponde al agua. Aproximadamente el 99% corresponde al agua. Ustedes dirán, ¿por qué si aquí dice 70%? ¿De dónde salen esos dos valores? Quiero que analicen, calculen con todo esto y hagan un calculito. Entonces, porque esa es una generalización importante. El 50% en base seca, se dice, de las proteínas el 50% de las células es proteína. Por eso es la más abundante. Y aproximadamente el 99% de la composición de nuestras células es agua. ¿De dónde sale eso? Esa conclusión. Entonces, esa es una tarea que vamos a resolver cuando terminemos el capítulo. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Bueno, hemos dicho que el 99% es agua. Pues el agua es el principal disolvente biológico. Veamos las propiedades biológicamente importantes del agua. Es el principal disolvente biológico. No se concibe ningún ser vivo que viva sin agua. Por ejemplo, a ver, para diferenciar aquí, los virus no son seres vivos, chicos. Son partículas que tienen ácidos nucleicos, proteínas, pero no son seres vivos porque no se pueden multiplicar solos. Necesitan invadir una célula y recién se multiplican estos bandidos. Entonces, todo ser vivo necesita agua. ¿Por qué es tan importante el agua? Su importancia se debe a que es una molécula polar. Fíjense, el oxígeno más electronegativo, el hidrógeno parcialmente positivo, parcialmente negativo. Esta propiedad le confiere estas características de su polaridad, le da lugar a propiedades increíbles en el agua. A su vez, cuando se forma el hielo, chicos, ¿verdad? En el polo, ¿por qué no se disuelve? Además, porque flotan los geysers, no son geysers, los icebergs, porque flotan. ¿Cómo se permite que eso más se mantenga en el planeta? Por las características del agua. El agua forma atracciones de tipo tetraedro y cuando está como hielo, su densidad es menor, por eso flota el hielo en el agua. Eso garantiza también que haya vida dentro del agua, porque si todo el agua se congelara no habría vida, ¿verdad? Bueno, son características de nuestro planeta, magníficas características. El agua es un buen disolvente de solutos polares e iónicos e interacciona con algunas biomoléculas mediante atracciones por puentes de hidrógeno solubilizándolas. Entonces tengo el agua, tengo nuevamente ese monosacárido y va a poder solubilizarlas gracias a los enlaces polares. Ustedes saben que el agua posee una constante dieléctrica muy elevada, ¿no? 20 dB. Por eso al tener una constante dieléctrica elevada, es capaz de disolver a muchos compuestos iónicos y polares. Entonces, en este caso, gracias a este oxidrilo, formaría un puente de hidrógeno. Gracias a este y gracias a este. ¿Cuándo un compuesto es soluble en agua? Chicos, ¿cuándo un compuesto es soluble en agua? A ver, el aceite será soluble en agua. Sabemos todos por lo que vemos que no es soluble en agua. ¿Cuándo un compuesto es soluble en agua? Chicos. Tal vez por su densidad. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Por su densidad. ¿Quién está hablando, perdón? ¿Alejandra o Romaldina? Romaldina, doctora. Disculpe. Por su densidad, me dices tú. Hay una generalización. Cuando un compuesto es soluble en agua, ¿alguien puede
aumentar algo que ha dicho. Por la densidad, no tiene nada que ver la densidad, Romaldino. Por la polaridad del compuesto, Por licenciada. la polaridad, Y la ya, temperatura también. no tanto la Temperatura del temperatura. agua. No tanto la temperatura. Obviamente que a mayor temperatura, mayor solubilidad, Ujú. pero no es la base. Ujú. Alguien levantó la mano. Cuando puede disolverse en el agua, formando una solución homogénea. A ver, un compuesto soluble en agua cuando puede disolverse formando una solución homogénea, pero estructuralmente, ¿cuándo? Nichols, ¿me puedes decir? Buena doctora, cuando los iones se llegan a disociar con el agua. Eso, digamos, me estás hablando de la solubilidad de una sal, cuando se disocia la sal y se disuelve. Pero no, me refiero, ¿cuándo se dice que un compuesto es soluble en agua? Chicos, mi pregunta está muy abierta, espérenme. Aquí está. ¿Cuándo va a ser soluble en agua? A ver, ¿quién quiere decir? Abigail. Yuhu, Abigail quería hablar. ¿Sí, no? Abigail, ¿puedes hablar? O puedes poner en el chat si quieres. ¿Podría ser cuando el componente es polar? Es polar. El tricloruro de carbono es polar, pero no es soluble en agua. A ver, esto es importante. Un compuesto, chicos, es soluble en agua cuando puede formar puentes de hidrógeno con ella. Esa es la respuesta. Siempre y cuando pueda formar puentes de hidrógeno, es soluble en agua. Por eso, ¿cuáles son los compuestos solubles en agua? Escriban eso. Aquellos que tengan el grupo oxidrilo, porque puede formar puente de hidrógeno. 1, grupo oxidrilo. 2, cuando tenga el grupo amino, puede formar puente de hidrógeno. O cuando tenga el grupo sulfidrilo, azufre hidrógeno, puede formar puente de hidrógeno. Digo, claro, puente de hidrógeno y ser soluble. Esa es la importancia del agua. Todo compuesto que pueda formar puentes de hidrógeno con el agua va a ser soluble en agua. Hay que considerar también las largas cadenas, etcétera, pero soluble en ese sentido, ¿no? ¿Está claro? Todo aquel que pueda formar puentes de hidrógeno. ¿Qué grupos funcionales? Oxidrilo, amino, sulfidrilo. Sobre todo, ¿no? Estoy hablando para compuestos orgánicos relacionados con biomoléculas. Porque el ácido fosfórico también puede ser soluble en agua. El ácido clorhídrico también es soluble en agua. Pero hablando de moléculas orgánicas, aquellas que tengan oxidrilo, amino y sulfidrilo. Ahora, hablando del agua, surge el concepto del pH. Veamos el pH y los valores fisiológicos del pH. El agua, si bien es neutra, chicos, pero se puede disociar. El agua puede disociarse en un protón más un oxidrilo, que le vamos a llamar ecuación 1. A su vez, el protón es sumamente activo e inmediatamente va a reaccionar con otra molécula de agua. En este caso, el agua captará un protón y formará el hidróneo. Si sumamos esto, protón y protón se va, llegamos a que dos moléculas de agua se disociarán formando hidróneo más oxidrilo. Aquí estamos viendo algo importante, que aquí el agua que está haciendo, aquí el agua está donando un protón. Entonces, ¿cómo está actuando acá, chicos? Todo compuesto que dona un protón, ¿cómo se dice? ¿Qué se dice que es? Un ácido. Aquí el agua, ¿qué está haciendo? Está captando este protón. Entonces, está actuando como base. ¿Cómo se llama? Capta un protón, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los compuestos que actúan como ácidos y bases? La primera parte sería base y la otra parte sería, la segunda parte es base y la primera parte es ácido. Eso, aquí está actuando como ácido, aquí como base. ¿Cómo se llaman los compuestos que pueden actuar como ácido y base? Sustancias anfóteras. Anfóteros, eso. El agua, eso, el agua es anfótero, por ese motivo. Es un anfótero. Eso, muy bien. Y entonces, como si resolvemos estas dos ecuaciones nada más simple sumando,
Vemos que 2 moléculas de agua, sabemos que en 1 mililitro de agua puede haber millones de moléculas de agua, ¿verdad? Según si es un mol, número de Avogadro ya. Pero 2 moléculas de agua forman hidronio y un oxidrilo. Se observa que el agua es anfótera. Cuando el agua se disocia, la concentración de iones hidronio va a ser igual a la concentración de los iones oxidrilo. Entonces se dice que es neutra el agua en ese sentido, ¿verdad? El equilibrio que estamos viendo, descrito acá, se denomina el producto iónico del agua, que han debido ver ustedes en analítica, digo en química general. El producto iónico del agua, KW de water, ¿no? Es que, ¿a qué es igual el producto iónico del agua? A 25 grados, el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Para que este valor salga, significa que estos dos, ¿qué concentración tendrían que tener? La concentración del protón tendría que ser 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración del hidrógeno, diré, y la concentración de los oxidrilos también tendría que ser 1 por 10 a la menos 7. Si sumamos, si multiplicamos, diré, dos exponentes, se suman, ¿verdad? Y por eso nos da 1 por 10 a la menos 14. Por eso se dice que el agua es neutra. Es decir, repito nuevamente, que a 25 grados centígrados, condiciones normales, el pH de agua pura y en cualquier solución acuosa que contenga concentraciones iguales de hidrógeno y de oxidrilo, el pH será 7, agua neutra. Ahora, perdón. Antes de esto, otro ejercicio, chicos. Escriban, el pH de una solución depende de la temperatura. Escriban, por favor. El pH de una solución depende de la temperatura. Por ejemplo, a 37 grados, que es la temperatura del ser humano, ¿no? A 37 grados, una solución puede tener 1.6 por 10 a la menos 7 de concentración de hidrógeno. 1.6 por 10 a la menos 7 concentración de hidrógeno y la misma cantidad, 1.6 por 10 a la menos 7 de oxidrilo. ¿Cuál es el pH de esa solución a esa temperatura? ¿Cuál es el pH de esa solución a esa temperatura? Porque aquí estamos diciendo 1 por 10 a la menos 7. Pero a 37 grados no es 1, es 1.6 por 10 a la menos 7. Y el otro 1.6 por 10 a la menos 7. ¿Cuál es el pH? Van a hacer ese ejercicio como tarea. Esto podríamos estar hablando en un tubo de ensayo. Y aquí dice 25 grados. La temperatura corporal de un ser humano está en 37, 36.5, 37, pongámosle. A 37 grados no es 1, sino es 1.6. ¿Cuál es el pH? Bueno, seguimos con el pH. Existe un margen de pH fisiológico y esto es sumamente importante. Vamos a seguir hablando de este tema hasta el último capítulo. Existe un margen de pH fisiológico que es entre 6,5 y 8. Entonces, la mayoría de los procesos bioquímicos tienen lugar en este intervalo de pH. Por debajo de este intervalo no es posible la vida ni por encima. Pero sí hay un rango entre 6,5 a 8. Otra preguntita, facilita de averiguar. ¿Cuál es el rango de pH de la sangre? ¿Cuál es el rango de pH de la orina? Eso más vayan preparando. Entonces, obviamente estos rangos tienen que estar dentro de esto. Entonces, por eso se dice margen de pH fisiológico 6,5 a 8. Bueno, con esto hemos acabado de repasar todo lo que es los enlaces, las atracciones intermoleculares, la electronegatividad,
composición relativa de las diferentes biomoléculas e iones en una célula. Hemos visto la importancia del agua y cómo el agua interviene en este concepto que es el pH, ¿no? Pasamos a ver ahora a las biomoléculas. Las biomoléculas son nuestro objeto de estudio. Vamos a estudiar todo el año a las biomoléculas. Hasta el antepenúltimo capítulo. Desde el punto de vista químico, ustedes han visto en orgánica. Bueno, las biomoléculas son polímeros, chicos. Ustedes saben por química orgánica que polímero viene del griego polis mucho, meros parte. Es decir, que tiene muchos componentes individuales. Las características de un polímero son las siguientes. Todo polímero tiene un elevado peso molecular. Y todo polímero está formado por unidades sencillas de bajo peso molecular denominadas monómeros. Cada monómero se une uno con otro mediante enlaces covalentes. Entonces, todas las biomoléculas se caracterizan por un alto peso molecular, pero que todas tienen en su composición monómeros. ¿Cómo se unen estos monómeros? Mediante enlaces covalentes. Hemos repasado que es un enlace covalente. Es como si fuera una cadenita, ¿verdad? Donde cada eslaboncito de la cadenita es el monómero. Cada eslaboncito se une con otro mediante enlaces covalentes. Los polímeros pueden ser de dos tipos: homogéneos, es decir, que tienen unidades monoméricas idénticas y por tanto no integran información secuencial. A ver, aquí ¿qué es eso de información secuencial? Ahorita no puedo explicar. Vamos a hacer lo que yo le llamo la técnica del cuentito de Hansel y Gretel. No sé si alguna vez han escuchado. El cuentito de Hansel y Gretel es un cuento de los cuentos de hadas de Grimm, que dice que había, rápido les digo, chicos, dos huerfanitos, el papá, muere la mamá y el papá se casa con otra, la madrastra malvada, y todos muy pobres ahí dicen, bueno, muy cruel, ¿no? Tenemos que deshacernos de tus dos hijos porque no podemos mantenerlos. Y Hansel, que es el niño, y Gretel, la niña, Hansel escucha y dice, nos van a mandar al bosque. Y le dice a Gretel, no comas el pan que nos van a dar de desayuno, guárdatelo. ¿Por qué? Porque vamos a ir dejando miguitas en el camino para volver. Y entonces hacen eso, no comen y al día siguiente los llevan caminando a la profundidad del bosque. Y muy cruelmente pues los abandonan. Pero Hansel le había dicho a Gretel que vaya dejando miguitas. Y entonces, gracias a las miguitas, van volviendo por el camino. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nosotros vamos a hacer eso. Por ejemplo, estoy dejando una amiguita. Digo, los polímeros homogéneos constan de unidades monoméricas, tienen unidades monoméricas idénticas y por tanto no integran información secuencial. ¿Qué es eso? Una amiguita. Después vamos a volver sobre lo mismo para entender mejor, ¿ya? No puedo dejar de poner esto. No integran, porque esto no me van a entender ahorita. No integran información secuencial. En cambio, los polímeros heterogéneos contienen diferentes monómeros en diferente cantidad y sí integran secuencia informativa específica. Entonces, los polímeros homogéneos no. Información secuencial, los heterogéneos sí. ¿Qué es eso de información secuencial? Después vamos a ver. Entonces, las biomoléculas hemos dicho que son poliméricas, están formados por la unión de varias unidades monoméricas. Y tenemos los siguientes. ¿Cuáles son las biomoléculas poliméricas? Proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. Ustedes dirán, ¿acaso no son las biomoléculas? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Dónde están aquí los lípidos? ¿Dónde están los carbohidratos? Simples, porque no son poliméricas. Las biomoléculas poliméricas tenemos las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. Pueden aumentar, ahí chicos, escribir. Los lípidos no son poliméricos. O sea, no tienen alto peso molecular, no están formados por monómeros. Los lípidos no son poliméricos. Ni los carbohidratos simples. Solo los polisacáridos. O sea, ni los lípidos ni los carbohidratos simples
no, o sea, estos no son polímeros. Bueno, entonces decimos que si son polímeros, están formados por monómeros. Las proteínas tienen como componentes monoméricos a los aminoácidos. ¿Son biomoléculas informativas? ¿Tienen información secuencial? Sí. Los ácidos nucleicos son polímeros de alto peso molecular. Sus monómeros o sus unidades constituyentes son los nucleótidos. ¿Son biomoléculas informativas? Sí. Polisacáridos están formados, sus unidades monoméricas son los monosacáridos. Y sí, algunos sí tienen, tienen una información secuencial, algunos. Estos dos primeros sí tienen alta información secuencial. Y repito, los lípidos y carbohidratos simples no son poliméricos, o no son polímeros, mejor. Y por tanto, no tienen información secuencial. Fíjense que la información secuencial está relacionada con el hecho que sean polímeros. Ahorita, ¿qué es eso? No puedo hablar, pero sí, tampoco puedo dejar de poner. Son miguitas que vamos a dejar y luego vamos a volver sobre eso. Bueno, con eso ya estamos definiendo entonces qué son las biomoléculas, cuáles son, carbohidratos, lípidos, proteínas. De estas son polímeros de alto peso molecular, solamente proteínas, ácidos y polisacáridos. Y estos pueden tener una información secuencial. Ni los lípidos, ni los carbohidratos simples son polímeros, ni tampoco tienen información secuencial. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Alguien quiere unirse, dice. Voy a admitir. Ya. Listo. Entonces, en este capítulo que es introducción y que es la contextualización entre la química y la biología para ver ciertos conceptos básicos que nos van a ayudar en la bioquímica, pasamos a ver la organización celular, que sería la parte de biología. Veamos la teoría celular de la vida. No vamos a entrar en profundidades porque no estamos en la materia de biología. Ustedes ya han llevado esto muy bien. Solamente indicar ciertos datos importantes que les va a ayudar para enfrentar lo que sigue. La teoría celular de la vida. Ustedes saben que la célula es la unidad de la vida. En la célula se puede ver todos los mecanismos inherentes a un ser vivo. Existen semejanzas globales entre células, entre las células de una bacteria, de nosotros, de un protozoario, de una ballena, de un elefante. Existen semejanzas, aunque también hay diferencias, pero estructurales importantes. Por ejemplo, a nivel estructural, en todas las células existen elementos de unidad, es decir, partes distinguibles y definidas, que serían los organelos. A nivel funcional, tienen algo en común todas las células. Todas las células llevan a cabo estos procesos. Necesitan nutrientes para generar energía y para poder crecer y multiplicarse. Eso necesitan todas las células. Necesitarán nutrientes, ya sea internamente generados o del exterior. ¿Para qué? Para generar energía y puedan crecer, así cumplir todas sus funciones y multiplicarse. Todos los organismos vivientes poseen células y la actividad del organismo es la suma de las actividades individuales de todas sus células. Así la célula es una entidad altamente organizada. En cada célula se observa un orden excepcional que se transmite a todas las generaciones, o sea, a todas las células. Y consta de partes definidas, con funciones importantes para el proceso global de la vida, ¿no? Entonces, vemos que hay algo en común. Todas tienen organelos, todas necesitan nutrientes para generar energía y para crecer y multiplicarse. Ahora, desde el punto de vista de las características ultraestructurales, me refiero a sus organelas, sus membranas. Las células se dividen o pueden existir
o agruparse en dos grupos, ustedes saben, células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas carecen de membrana nuclear definida. No es que no tienen, claro, no tienen un núcleo definido, pero sí tienen un ácido nucleico, ¿no? Pero carecen de membrana nuclear definida. Carecen de estructuras subcelulares delimitadas por membranas. Y siempre son unicelulares. ¿Quiénes están aquí? Pues las bacterias son típicas células procariotas. Bacilos, cocos son procariotas, es decir, que son células que no tienen una membrana nuclear, no tienen sus organelas limitadas por membranas y siempre son unicelulares. En cambio, veamos aquí la ubicuidad de biomoléculas en la estructura celular. Esta es la estructura, por ejemplo, de un bacilo, que vamos a ver aquí. El pili, que serían estas extensiones de la estructura de las membranas, de la membrana externa de la bacteria, que ustedes van a ver eso en microbiología. Lo que a mí me interesa ahorita es que este pili, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de biomoléculas tiene? Lípidos, proteínas, carbohidratos. La pared celular está formada por péptidos, que son parte de las proteínas, lípidos y polisacáridos. La membrana interna de la bacteria está formada por proteínas, lípidos y carbohidratos. El citoplasma está formado por proteínas, sobre todo enzimas, monosacáridos y otros. Y el nucleoide, que sería, que en realidad no tiene membrana nuclear, pero es solo ADN, está formado por proteínas y ácidos nucleicos. Esto me interesa. Fíjense que para entender el pili, para entender la pared celular y cómo se multiplica una bacteria ustedes al año, para entender todo lo que ocurre a nivel del citoplasma, etcétera, es necesario conocer su composición. Todos están formados por biomoléculas. Los ribosomas, igual, proteínas, lípidos, carbohidratos. Los flagelos, proteínas y lípidos. Es decir, las biomoléculas están en toda la estructura de una célula procariota. ¿Qué es el pili? ¿Qué es esto? Ustedes verán año en microbiología. Lo que quiero indicar aquí es cómo en una unidad, en una célula procariota, dónde están, por eso ubicuidad, dónde están todas las biomoléculas que vamos a estudiar. Esto es lo mismo, ¿no? Y en las células eucariotas contienen núcleo verdadero, es decir, tienen una membrana nuclear. Contienen estructuras subcelulares, es decir, organelas, delimitadas por membranas. Cada organela cumple una función determinada. Entre las organelas más importantes, repito, esto es nada más un repaso de recuerdito. El núcleo, que es el lugar donde se encuentra todo el DNA, toda la información genética. ¿Quiénes tienen células eucariotas? Pues el ser humano, las plantas, animales y animales inferiores como protozoarios, algas, hongos, son eucariotas. Todas tienen organelas, cumplen funciones especializadas. Si consideramos, por ejemplo, una célula como una fábrica, imagínense una fábrica, y que la membrana celular es el muro de la fábrica. En el centro está el núcleo. El núcleo tiene toda la información genética, o sea, toda la información de la fábrica. Ahí están los archivos más importantes. Las mitocondrias serían las centrales de energía. En las mitocondrias se genera el ATP, se lleva a cabo el metabolismo oxidativo. Serían las centrales de energía, ahí se genera energía. El retículo endoplasmático, ustedes saben que es un conjunto de membranas que puede ser retículo endoplasmático rugoso o liso. Ahí se sintetizan proteínas y lípidos. Entonces es una parte de la fábrica donde se sintetizan proteínas y lípidos. El complejo de Golgi es un ambiente que está cerca al retículo endoplasmático y las proteínas que se han generado acá pasan por el complejo de Golgi para ir a su destino. Y los lisosomas serían los basureros, algo así. Tienen enzimas hidrolíticas para hidrolizar ciertos compuestos que no son útiles o contaminantes de la célula, ¿no?
Y el citoplasma sería toda la parte de la fábrica donde están las enzimas que hacen las transformaciones, etcétera, etcétera. Si vemos nuevamente aquí una célula eucariota, fíjense, ubicuidad nuevamente. Citoplasma es rico en proteínas y muchos otros, minerales, etcétera. Los lisosomas son ricos en enzimas hidrolíticas. El nucleolo es rico en ácidos nucleicos y proteínas. El núcleo ricos en ácidos nucleicos y proteínas. Retículo endoplasmático rugoso rico en proteínas y lípidos. El aparato de Golgi igual, lípidos, proteínas y polisacáridos. Los ribosomas ricos en ácidos nucleicos, sobre todo RNA y proteínas. El retículo endoplasmático liso, lípidos y algunas proteínas y así. Lo que está en rojo son todas las biomoléculas que vamos a estudiar. Entonces, fíjense, estudiar estas biomoléculas ayuda a entender también la función de una célula. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo respecto a este capítulo, chicos. ¿Alguna pregunta de cualquiera de las diapositivas? Bueno, doctora. Dime, ¿quién está hablando? Todo está bien, doctora. ¿A todo bien? Bueno. Entonces, no se olviden, chicos, que tienen esas tareitas, ¿no? Son cosas simples. Lo del porcentaje en la tablita. Asumo que ya han hecho esto de las estructuras de Lewis. La tablita y cuál sería el pH de una solución que estaría a una temperatura corporal, ¿no? ¿Sí? ¿Que alguien pregunta? Dime, Romaldina. Doctorita, una consulta. No he podido comprender muy bien eso de materia seca o algo así habló. ¿Podría volver a explicarme, por favor? Ya, es Tito. Ya. Aquí, eso es para que un poco investiguen también, chicos. Por ejemplo, eso de materia en base seca, en base húmeda, es un tanto más, digamos, metodológico. Quiere decir que en base húmeda, el agua está en 70%, que significaría que 70 sería el 100%. ¿Cuánto nos queda? 30. Quiere decir que de 30 gramos, que sería en base seca, ¿cuáles serían los porcentajes de estos? No les pedí de todos, solo de las proteínas y del agua. O sea, no sé si me entiendes. La cantidad de agua total sería 70. O sea, 70 sería el 100%. ¿Cuánto nos queda? 30. Quiere decir que 30 gramos es en base seca. Ahora, ¿en qué porcentaje corresponde 15 a la base seca de 30? Es como analizar la tabla, chicos. ¿Qué significa peso húmedo, peso total? Quiero que lean y quiero que hagan esto. Pero ya te estoy guiando. 70 en peso húmedo total es 70. Es como si 70 fuera el 100%. Todo el agua, humedad. ¿Cuánto me queda? 30. 30 gramos. ¿A qué porcentaje corresponde 15 de 30 gramos? ¿A qué porcentaje corresponde todos estos? Eso sería en base seca. ¿Está claro? Ya, doctorita, gracias. Si no está tan claro, quiero que hagan, chicos. Igual van a hacer conmigo, pero quiero que hagan. De eso se trata. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, en la tabla que usted está diciendo que las proteínas es el 15% del total, serían 15 gramos, que va a ser el 100%. No. El 100%, ya que 70 es el agua total Sí. húmedo, agua es 70, lo que queda es 30. 30 es el 100%. Ya. Y de ahí sale facilito. Ya le comprendí. Gracias, doctora. De que hagan, chicos, igual van a resolver conmigo, pero quiero que hagan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, quedamos ahí, chicos, hemos acabado. La siguiente semana avanzamos el tema 2. Ahora sí voy a darles el tema 2 con anterioridad, ¿no? Las diapositivas, para que vayan avanzando. Ustedes van anotando, impriman y van anotando ahí o en su cuaderno, como a ustedes les parezca mejor, para que puedan estudiar mejor. Esto no les he dado con anterioridad porque dije voy a ir preguntando para la prueba diagnóstica, pero igual,
para los otros temas siempre van a tener, antes de avanzar, van a tener todas las diapositivas. Bueno, ¿ninguna otra pregunta más? Ya, voy a dejar de compartir entonces. Bueno, hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.